¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Tadeusz Gallosa, soy el Country and Overseas Sales Manager de AECOM. El objetivo de esta presentación será familiarizaros un poco más con lo que hacemos en la empresa, pasando por una breve línea del tiempo, dando a conocer algunos datos que puedan ser útiles en los proyectos y bueno, de igual forma ir compartiendo parte de la filosofía de la empresa hasta adentrarnos en los tipos de tecnología que podemos poner a su disposición en los proyectos, como lo son la tecnología PERC, TOPCon y HJT, que significa heterounión, todas ellas en módulos fotovoltaicos. AECOM surge en el año 2006 como una respuesta ante la emergente necesidad de combatir el cambio climático, y desde entonces hemos creído que la mejor manera de reducir las emisiones de dióxido de carbono es justamente a través del uso inteligente de la energía solar. De esa forma arrancamos operaciones surtiendo marcos para diferentes fabricantes de módulos fotovoltaicos, pero no tardamos mucho tiempo en darnos cuenta que íbamos en la dirección correcta y decidimos adentrarnos en lo que eran sistemas de montaje, celdas fotovoltaicas, módulos fotovoltaicos e incluso en la investigación de nuevos materiales para la conversión de energía solar a energía eléctrica. Los esfuerzos fueron rindiendo frutos y para el periodo de 2011 a 2015 ya éramos considerados la empresa número 1 privada en China en temas de construcción, operación, mantenimiento de plantas fotovoltaicas a gran escala. Y bueno, el equipo siguió remando fuerte y para el periodo de 2016 a 2020 ya teníamos bien constituidas 3 divisiones. AECOM International, que se siguió encargando de la parte del desarrollo de proyectos y ahora venta de energía. AECOM Metals, que se enfoca en ofrecer soluciones estructurales para la línea solar. Y la tercera línea, AECOM Optronics, que se especializa en fabricar módulos fotovoltaicos con diferentes tecnologías. El tiempo siguió avanzando y para el año 2021 ya éramos considerados un fabricante muy robusto a nivel global y líderes en innovación tecnológica. Y con líderes en innovación tecnológica me refiero a que fuimos los que integramos la tecnología HJT, que ahorita vamos a ver qué significa y qué es, en nuestras líneas de producción. Es decir, que pasamos de tener una curiosidad de laboratorio a tener algo, una realidad en producción masiva. Y bueno, como dato curioso, tenemos alrededor de 300 patentes y más de 400 reconocimientos a nivel internacional. Al día de hoy, AECOM es un fabricante Tier 1 de acuerdo a las características que establece Bloomberg, es decir, somos un fabricante que tiene muy buena solvencia económica, somos un fabricante que ha participado en varios megaproyectos a nivel global y que ha estado financiado por diferentes entidades bancarias a lo largo del tiempo. Contamos con 9 oficinas alrededor del mundo, más de 2.500 empleados que respaldan nuestra capacidad de producción anual actual de 9.4 gigawatts y bueno, tenemos proyectado un crecimiento para el año 2025 de un poco más de 40 gigawatts. Claro que nada de eso habría sido posible sin nuestros centros de manufactura. Contamos con 6 y todos ellos están ubicados en China. 3 de esos centros surten al continente americano y en conjunto surten al resto de los mercados, como lo son el asiático, el europeo, el de Oceanía y claro, el de América, lo que nos ha dado la oportunidad de colaborar con nuestras distintas ramas en más de 80 países. Dejando un poco de lado el tema de nuestra capacidad de producción, de nuestra solvencia económica, ¿qué hay del tema de la calidad? Parte de la filosofía de AECOM es justamente suministrar equipos que cumplan con los más altos estándares en temas de calidad y por esa misma razón colaboramos con diferentes entidades internacionales, empresas alemanas, por ejemplo Halm, que nos permite tener las mejores caracterizaciones en temas de celdas y módulos fotovoltaicos, que nos dan la oportunidad de garantizar que el rendimiento del módulo, una vez que se ha instalado en el sitio, va a cumplir con todas las expectativas. Colaboramos también con Rena, empresa que nos permite tener la mejor maquinaria para el tratamiento y manipulación de los materiales semiconductores. El Instituto Fraunhofer, que nos permite seguir con la investigación y aplicar todas esas innovaciones tecnológicas en nuestras líneas de producción. Empresas chinas como Singulus, que nos permite hacer mejoras ópticas en nuestras celdas fotovoltaicas. Empresas estadounidenses como Applied Materials, que nos permite tener las mejores metalizaciones. Japonesas como Ulvac, que nos permite hacer los mejores depósitos de materiales en los sustratos o hacer dopados en las celdas cuando se llegue a requerir. Y en conjunto
nos permite ofrecer productos que tengan garantías por defectos de fábrica de 12 años y garantías de rendimiento de 30 años. Y la garantía por defectos de fábrica puede extenderse hasta 25 años dependiendo del tipo de tecnología que seleccionemos. Ahora sí, ¿qué tipos de tecnología podemos ofrecer? Bueno, ofrecemos módulos fotovoltaicos con 3 tipos de tecnología: PERC, TOPCon y HJT o heterunión, que es lo mismo. Y bueno, en esta diapositiva coloco PERC y TOPCon en una sola diapositiva porque tienen una cierta relación. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Empezamos con PERC, hace referencia a Passivated Emitter and Rear Cell, y bueno, partiendo de una celda fotovoltaica convencional, lo que se hace es agregar una pequeña capa con características de pasivación que permita que todos aquellos fotones que no lograron interactuar de la mejor manera con el material semiconductor tengan una segunda oportunidad de interactuar con él y posteriormente que sea reflejado en forma de energía eléctrica. Como dato curioso, la tecnología PERC no es nueva. Desde el punto de vista de la investigación, surge en los años 80 con el científico australiano Martin Green de la Universidad de New South Wales en Australia. Y bueno, poco a poco se fue convirtiendo en una realidad comercial. Actualmente es el tipo de tecnología más popular a nivel global, es el tipo de tecnología que más se comercializa y bueno, que más proyectos ha tenido en desarrollo. En la parte de abajo podemos observar TOPCon y hace referencia a Tunnel Oxide Passivated Contact. Aquí lo interesante de TOPCon es que puede derivarse de una línea de producción PERC, es decir, hay que hacer modificaciones en 3 procesos intermedios de una línea de producción PERC para llegar a una TOPCon. Y las diferencias principales con PERC es que se coloca una capa ultra delgada de óxido de silicio y en su parte inferior se coloca una película delgada de silicio policristalino, habitualmente dopada con fósforo, lo que nos permite este tipo de arquitectura en la celda. Y aquí estos tipos de diagramas lo que quieren representar es: tenemos una celda, al momento de hacer un corte de sección transversal, nosotros estaríamos viendo estas gráficas, estas representaciones gráficas que tenemos en la pantalla. Y bueno, lo que genera es que exista un mejor flujo de corriente. Pero bueno, visto desde un punto fuera del de la investigación, a lo mejor desde el punto de vista un poco más ingeniería, ¿qué significa? Bueno, significa que vamos a poder encontrar coeficientes de pérdida de potencia inferiores a los que encontramos en una tecnología PERC. Mientras que en un módulo con tecnología PERC podemos encontrar valores de 0.35, 0.36% por cada grado Celsius. En un módulo con tecnología TOPCon vamos a poder encontrar valores de 0.30% por cada grado Celsius. ¿Esto qué significa? Significa que el módulo va a operar en temperaturas más elevadas de una mejor manera que, si lo comparamos con un módulo con tecnología PERC. Otro dato interesante de la tecnología TOPCon es el tema de la degradación del material. No va a ser tan agresiva como la degradación de un material con tecnología PERC. El tercer tipo de tecnología que podemos suministrar es HJT y significa tecnología de heterunión. Y a diferencia de una TOPCon, esta no puede ser derivada de una línea de producción PERC, es decir, es un proceso completamente distinto. Dentro de los diferenciadores que podemos observar es que tenemos capas de silicio amorfo altamente hidrogenado en ambas caras de la cubierta. Es decir, que de forma natural ya estamos hablando de un concepto de bifacialidad. Ya tenemos una especie de simetría en el material semiconductor. Ese es el primer diferenciador que podemos observar. Otro diferenciador muy interesante es algo que conocemos como TCO, Transparent Conductive Oxides. ¿Y qué es lo que nos permite tener este tipo de componentes? Bueno, en términos generales es una membrana cuya técnica es aplicada precisamente para minimizar todas aquellas pérdidas por fenómenos ópticos. Entonces, gracias a este tipo de técnicas que se aplican en estos tipos de materiales semiconductores, podemos eliminar por completo la degradación por potencial inducido. Y bueno, nos vamos a meter un poco más adelante en todos los detalles, pero bueno, en términos generales, esa sería la representación de una celda fotovoltaica con tecnología de HJT. Para adentrarnos en los detalles, quisiera presentar un pequeño caso
un estudio y una simulación con módulos de 700 watts que tienen tecnología HJT, y este módulo es de nuestra marca AECOM. Independientemente de la potencia alta, me gustaría centrarme en el tipo de tecnología que tiene HJT, ya que este tipo de tecnología va y todo lo que conlleva va a estar presente independientemente de la potencia pico del módulo que seleccionemos. Y bueno, arrancamos con la parte de la degradación del módulo. En la gráfica podemos observar tres tipos de tecnología: PERC, TOPCon y HJT. Y analizamos su temporalidad desde el año 1 hasta el año 25. Para el caso de PERC vamos a poder observar que va a tener un rendimiento de un 80, 85, 87% de rendimiento a los 25 años. En el caso de una tecnología TOPCon vamos a poder encontrar hasta 89% en temas de rendimiento. Y como dato curioso, en una tecnología TOPCon habitualmente el primer año tiende a ser muy poco agresivo en su degradación, tiende a ser alrededor de un 1% y posteriormente empieza un decaimiento, podríamos decir, lineal. En el caso de la tecnología HJT, vamos a tener una degradación en el primer año de un poco menos del 2%, y de ahí vamos a tener una degradación muy pequeña, alrededor de un 0.25% por cada año, lo que nos va a permitir que a los 25 años tengamos un rendimiento del 92% y a los 30 años vamos a tener un rendimiento superior al 90%, lo cual ya empieza a ser una diferencia. En la parte de abajo me gusta mostrarlo porque a lo mejor se ve un poco más sencillo de interpretar. Vamos a poder identificar que una tecnología HJT va a tener una degradación entre un 4% menos agresiva que una tecnología PERC y entre un 3 y un 2% que una tecnología TOPCon. Ahora, del lado derecho tenemos una pequeña simulación de un proyecto de 100 megawatts, y esto es lo importante de esta gráfica, que la potencia pico del arreglo fotovoltaico es 100 megawatts independientemente de que tengamos diferentes tecnologías y diferentes potencias pico de los módulos que se están estudiando. Y bueno, en la parte de abajo lo que queremos representar con esta gráfica es simplemente ver que en el periodo de vida útil del proyecto nosotros vamos a tener más horas de generación de energía con una tecnología HJT que con cualquiera de las otras dos. Eso es lo que queremos representar con la gráfica de la derecha en términos generales. Ahora, en esta diapositiva lo que tenemos es la representación del coeficiente de pérdida de potencia de las tres diferentes tecnologías. Vamos a observar que en una tecnología PERC vamos a encontrar valores de 0.35, 0.36% por cada grado Celsius. En una tecnología TOPCon tenemos un 0.30% por cada grado Celsius. En una tecnología HJT vamos a poder llegar hasta 0.24% por cada grado Celsius. Esto ya es una diferencia significativa, y si nosotros desde el momento que estamos haciendo la parte de ingeniería y estamos arrastrando un poco el lápiz, vamos a poder observar que ya empieza a haber ciertas ventajas competitivas y ciertas ventajas que te van a permitir tener una mejor generación de energía a lo largo del tiempo, lo cual es un punto a favor. Del lado inferior izquierdo vamos a tener lo que les comentaba de la no existencia de una degradación por potencial inducido. Y recordemos que este tipo de fenómenos se presenta en el momento en el que el material semiconductor entra en contacto con la luz solar. En ese momento empieza a haber una generación de voltaje, empieza a haber una generación de corriente, y bueno, habitualmente existen fugas de corriente que suelen ser aterrizadas en el marco del módulo. Con este tipo de tecnología en la celda, este fenómeno desaparece. Y aquí hay otros fenómenos que también se minimizan, que no están plasmados en la diapositiva. Pero bueno, el fenómeno de degradación por luz inducida y el fenómeno de degradación por luz y temperatura elevada en el módulo también se minimizan. Del lado derecho tenemos un tema relacionado con la temperatura que se necesita en las máquinas para hacer el corte o para delimitar el perímetro del material semiconductor o de las celdas fotovoltaicas. Podemos decir que una celda fotovoltaica con tecnología HJT es una celda noble, en el sentido que no requiere altas temperaturas, o no tan altas como para hacer esta división, esta separación del material, delimitar su contorno. Y por esa misma razón vamos a tener unos bordes limpios, mientras que en otras tecnologías vamos a tener bordes rugosos, ásperos entre comillas, ¿no? Vistas en escalas muy pequeñas.
¿Qué es lo que nos va a permitir tener bordes limpios? Lo que nos permite es que a la larga el material semiconductor minimice la presencia o la aparición de microfracturas, lo cual también es algo que queremos en un proyecto. Del lado inferior tenemos otro efecto de la temperatura. Una celda con tecnología HJT va a requerir de menos temperatura para hacer esta adhesión de lo que nosotros conocemos como bus bar o estos pequeños filamentos en el material semiconductor, lo cual en primera instancia se agradece porque no estamos siendo tan agresivos con el material semiconductor. Y bueno, también recordar que entre menor sea la temperatura, pues vamos a tener ciertos ahorros de energía, y esos ahorros de energía al final del día van a poder traducirse en ahorros económicos en una línea de producción. Y bueno, el precio a instaladores, integradores, distribuidores, todos los que quieran desarrollar proyectos, ¿no? En esta siguiente diapositiva tenemos el concepto de generación en la parte trasera. Recordemos que una tecnología HJT de forma natural ya es bifacial, ya tiene este concepto integrado, por lo que es de esperarse que en módulos bifaciales tienda a tener un mejor rendimiento, un mejor aprovechamiento del recurso solar que cualquiera de las otras dos que estamos presentando. Y vamos a poder observar en la parte central que tenemos alrededor de un 15% mejor aprovechamiento en la parte trasera que una tecnología PERC, y un 5% de mejor aprovechamiento que una tecnología TOPCon. Y aquí es importante mencionar que estos casos son idénticos, son casos trillizos, podríamos decirlo, y dependen de muchos factores, ¿no? Dependen de la posición en la que se instaló tu arreglo fotovoltaico, tu muro fotovoltaico, depende de la superficie, del albedo, de qué tanta reflexión puede tener esa superficie para ser aprovechada en la parte trasera del módulo, y bueno, todos los conceptos relacionados con la geometría solar en general. Del lado derecho nos podemos meter un poco más a algo que se conoce como LCOE, es el costo nivelado de la energía. Y recordemos que el costo nivelado de la energía es un parámetro, podríamos decir, estandarizado, que nos permite hacer comparaciones de diferentes fuentes de energía, y en este caso de diferentes tipos de tecnología. En este caso, HJT, PERC y TOPCon. Y bueno, nosotros podemos hacer tan sencilla o tan compleja esta ecuación como nosotros deseemos. Pero bueno, aquí vamos a poder observar que para un proyecto vamos a requerir una menor cantidad de módulos. Al requerir una menor cantidad de módulos con tecnología HJT, la cantidad de cadenas se va a disminuir. ¿Qué produce que tengamos una menor cantidad de cadenas? Bueno, va a provocar o va a desencadenar que usemos una menor cantidad de cable fotovoltaico. Y al final también el hecho de tener menos módulos nos va a permitir usar menos estructura. De este lado es lo que les comentaba, podemos hacerlo tan complejo o tan sencillo como deseemos. Y para hacer un análisis del costo nivelado de energía, bueno, es importante también considerar otro tipo de variables. Costos del sistema de montaje, costos del inversor, costos de cable en corriente directa, en corriente alterna, costos de instalación, otro tipo de cuestiones se pueden ir integrando poco a poco en esta ecuación. Y todo esto es muy importante evaluarlo a lo largo de la vida útil del proyecto. Por eso se vuelve muy interesante hacer este tipo de cálculos como antes de llevar a cabo o ejecutar un proyecto. En la parte inferior vamos a obtener los valores de LCOE para las diferentes tecnologías. Para HJT un valor de 0.421, para tecnología PERC un valor de 0.426 y para una tecnología TOPCon 0.429. ¿Qué es lo que significan estos valores? Lo que significa es que el valor más bajo es la tecnología que se vuelve más atractiva o más interesante para invertir en un proyecto, ya considerando la vida útil, considerando todas estas pequeñas variables que acabamos de comentar. Entonces, nuevamente aquí tenemos números que indican que una tecnología HJT se vuelve muy atractiva en los proyectos.
Del lado derecho tenemos un tema de compatibilidad de los módulos con inversores de diferentes marcas. Y no quisiera adentrarme mucho en las marcas, ya que varían de región en región, pero bueno, lo que sí puedo ir adelantando es que independientemente del inversor o microinversor que estemos utilizando, mientras nosotros nos mantengamos dentro de los parámetros de corriente y de voltaje que establecen las fichas técnicas, no debería haber ningún problema por instalar este tipo de módulos, ¿vale? En esta otra diapositiva tenemos modos de instalación. El más común a medida que nos vamos alejando de la línea del ecuador es una instalación con un ángulo de inclinación. Y este ángulo de inclinación, bueno, nos va a permitir tener un aprovechamiento en la cara frontal como en la cara trasera del módulo. Es el método o el modo de instalación más común. Posteriormente tenemos otro tipo de configuración que es la horizontal. Y este tipo de configuración se me ocurre que es más utilizado para temas de carports, para temas de terrazas, proyectos arquitectónicos, de roof gardens, donde existe una cierta separación con respecto a la superficie, que también va a permitir una reflexión de la luz solar y una incidencia en la cara trasera del módulo. El tercer tipo de configuración que podemos observar que no es tan común es el de configuración vertical. Y este tipo de configuración se está popularizando en los aeropuertos. Por ejemplo, Francia, Japón están aplicando este tipo de configuraciones para delimitar ciertos perímetros, para delimitar ciertas áreas. Y bueno, sería muy interesante hacer un estudio considerando toda la geometría solar del lugar, pero bueno, se me viene a la mente una posible configuración vertical en una vista este-oeste para que tenga un aprovechamiento en ambas caras el módulo. Y bueno, del lado derecho, ya casi por finalizar, el tema de la logística. Nosotros, al tener una tecnología HJT, vamos a poder tener potencias pico más grandes y al tener en un mismo espacio. Entonces, el hecho de tener potencia más grande en un mismo espacio por unidad volumétrica nos va a permitir tener ahorros en temas logísticos con las navieras, con todo este proceso de importación de la mercancía. Se va a volver ahí otra pequeña palomita a favor de los módulos con tecnología HJT. Y bueno, finalmente quiero presentar algunas imágenes de proyectos que hemos desarrollado alrededor de los diferentes continentes. Proyectos en Asia, en Europa, podríamos catalogarlos como macro a nivel utility, proyectos interesantes también en cuerpos de agua, donde también puede existir una reflexión con respecto a la superficie, donde no hay prácticamente ningún obstáculo, se vuelven también muy interesantes. Proyectos en terrenos, proyectos en la parte residencial a gran escala, proyectos pequeños comerciales, es decir, este tipo de tecnología está diseñado para ser utilizado tanto en proyectos residenciales, comerciales, macro, utility, como ustedes lo prefieran. Y bueno, con esas imágenes doy por terminada la presentación. Agradezco mucho su tiempo y bueno, igual aquí les dejo un pequeño código QR en el que van a poder adentrarse en todas nuestras redes sociales, nuestro sitio web, descargar brochures, darle un vistazo a las fichas técnicas, manuales de instalación, certificados, prácticamente todo el conjunto de documentación que pueda ser útil para ir empezando a diseñar un proyecto. Y bueno, también les dejo mi teléfono móvil, mi correo electrónico, por si llegan a tener alguna otra duda que puedan contactarme. Y bueno, les agradezco muchísimo por su tiempo. Muchas gracias. Hasta luego.